público tutelado. Porque lo más seguro es que uno piense que los delitos contra el patrimonio todos son para enriquecerse. Pero miren que no. Miren que no, porque hay unos que solo trata de causar una lesión al patrimonio, pero no quitárselo al dueño, enriquecerse. Por ejemplo, díganme ustedes, denme dos ejemplos justamente, de delitos contra el patrimonio en donde existe el ánimo de enriquecimiento. El hurto. El hurto. Otro, El robo. el robo, correcto. En ambos delitos, la característica es el que el sujeto activo del delito quiere quedarse con el bien. Quiere quedarse con el bien, afectando el patrimonio del sujeto pasivo y enriqueciéndose ilegalmente al cometer el hurto o al robarle a otra persona. El que le roba a otra persona quiere enriquecerse ilegalmente. Quiere quedarse con un patrimonio que no es de él, que roba un vehículo, un reloj, un teléfono, un dinero, unas joyas. Lo que está haciendo es queriéndose enriquecer a costa de quitarle su patrimonio al propietario. Esos son delitos cuya característica es el enriquecimiento. Pero hay otros delitos contra el patrimonio en donde la persona no quiere enriquecerse, sino lo que quiere es afectar el patrimonio del otro, sin enriquecerse. Denme solo un ejemplo de ese que estoy diciendo ahorita. ¿La usurpación? No, por dos cosas no. Primero, bueno, vamos a decir por una cosa, la usurpación ya es sobre bienes inmuebles y el hurto, el robo es sobre bienes muebles. Pero en ambos existe el deseo de enriquecerse. El que invade una finca, bueno, ¿para qué la invade? El que usurpación es invadir, solo que la palabra técnica es usurpación. Las personas lo conocen como invasión. Y el que invade, ¿qué es lo que quiere? Bueno, quedarse con el bien. O bien puede invadir para mientras tiene invadido cortar madera, extraer frutos, extraer los bienes de la finca, mientras la tiene Dañar invadida. una cosecha podría ser. La misma cosecha, la misma cosecha. Pero entonces si hay enriquecimiento, si hay ánimo de enriquecimiento. En la usurpación, si hay ánimo de enriquecimiento. Ese sería un delito que serviría de ejemplo, pero de los delitos contra el patrimonio cuyo ánimo es el enriquecimiento. Pero yo necesito un ejemplo de un delito contra el patrimonio en donde no exista ánimo de enriquecimiento. Licenciado, cuando entraron al Congreso y afectaron la estructura del edificio. Bueno, por ahí va la cuestión, por ahí va lo que usted está pensando. Solo que en ese caso no, porque eran patrimonio cultural, entonces encaja en otro delito, pero por ahí va lo que usted está pensando. Usted está pensando con buena lógica, pero ese no encaja porque, digamos, era un delito contra el patrimonio cultural, como que lo hicieran contra las instalaciones de la USAC, el Paraninfo, el MUSAC, que son instalaciones del patrimonio cultural del país. Esos son otros delitos, pero por ahí va más o menos por donde usted dice. Sigamos pensando. ¿Cuál puede ser? Daño a nuestro hogar. ¿Cuál? El daño causado a nuestro hogar de derrumbar alguna pared o hacerle algún daño al techo de la casa. Pero digamos, botar una pared, pero ¿cómo? Por ejemplo, o una ventana, ¿cómo? ¿Podemos hacer daño a la ventana con una piedra o algo? Ok, muy bien. ¿Cómo se llama ese delito? Licenciado, podría ser daño del artículo 278. Ese se llama delito de daños. Como dijo la compañera y como está diciendo usted. Ese se llama delito de daños. ¿Será que en el delito de daños hay ánimo de enriquecerse? No. No. No, porque ahí el ánimo es afectar, sí afectar el patrimonio del sujeto pasivo,
pero destruyéndolo. Destruyéndolo. Destruyéndolo, entonces, ese es un delito de daños. Si, fíjense pues, léanme el delito de daños, ¿qué artículo está? ¿En qué artículo? 278. Va, miren todos, pues, miren el 278, miren el 278. Leámoslo, compañera. Artículo 278. Daño. Quien de propósito destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo deteriorare parcial o totalmente un bien de ajena pertenencia será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, ahí está el delito de daños. Fíjense pues, jóvenes, fíjense. Supónganse que un señor, un sujeto, va a una fiesta, se pasa de licor, sale borracho y cuando va para su casa hay un vehículo bien estacionado en un lugar permitido y golpea ese vehículo y le provoca daños al vehículo. ¿Será el caso de este delito que estamos hablando? Sí. ¿Y los demás qué dicen? Sí. Yo digo que sí. Todos dicen que sí. Sí, porque el auto es parte del patrimonio de la persona. Ajá. Solo porque como dice de propósito y Ah, él está borracho. entonces, ¿usted qué dice? ¿Que no es ese delito? Pues depende. ¿Cómo que depende? No, no es. Así hay que decirlo, no es. Nada que, no es. Es que miren, eh, el artículo, para eso les pedí que lo leyeran, vuélvanlo a leer, por favor, léanmelo uno de ustedes. 278, leámoslo. Daño quien de propósito destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo deteriorare, parcial o totalmente un bien de ajena pertenencia. Ahí nomás, muy fina, gracias. De propósito. De propósito. Entonces, si el artículo dice quien de propósito, no es el caso que yo les puse del borracho que se fue a estrellar. De caso yo dije que intencionalmente lo había hecho, pues. Quiere decir, jóvenes, me estoy adelantando en esto, pero quiere decir que el delito, pero mejor se lo digo de una vez, porque después se me puede pasar, que el delito de daños es un delito cuando se destruye la propiedad del sujeto pasivo, pero intencionalmente. Intencionalmente. Porque el artículo 278 dice, quien de propósito destruye un bien. El delito solo es si es intencional. Bueno, ahora pensemos en el caso del borracho que se va a estrellar. Y entonces, ¿ante qué estamos ahí? Díganme ustedes, ¿ante qué estamos? ¿Qué me van a decir? ¿Ante qué estamos ahí? ¿Caso fortuito? No, ¿cómo caso fortuito? Fíjense pues, caso fortuito ya dijimos que es poniendo la debida diligencia por mero accidente. Y aquí se va borracho, ¿cuál es? Ahí no hay debida diligencia, ahí hay imprudencia. Responsabilidad de conductor, licenciado. Podría ser, podría ser. O bien, ante lo que también estamos, la responsabilidad de conductores me parece una respuesta acertada. Oigan,
Pero además, ante lo que estamos es ante unos daños, pero son daños civiles. Porque eso no, digamos, ni modo que el tipo borracho va a decir, mire, yo sí le destruí su carro, pues, pero como no fue de propósito porque iba borracho, no tengo ninguna responsabilidad. No, claro que sí tiene si destruyó el carro. Pero son daños civiles. Hay que demandarlo en la vía civil para que pague, hay que embargarle su carro o hay que embargarle su salario para que pague los daños que causó. Pero esos son daños, como son culposos, no fue con intención y no hay delito de daños culposos porque no hay daños culposos, entonces cae en la esfera del derecho civil para reclamar daños y perjuicios. Para reclamar daños y perjuicios. Pero en lo penal existe el delito de daños, claro que sí, pero el artículo 278 les dice quién de propósito. Por lo tanto, el tipo penal del artículo 278 es un tipo penal que requiere voluntad, intención, es un delito doloso. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que hay delitos contra el patrimonio en donde la persona quiere enriquecerse y otros en donde no quiere enriquecerse sino daña la propiedad de otro, por ejemplo el de daños, el delito de daños, pero intencionales. Porque el artículo dice, quien de propósito destruyere un bien ajeno. Bueno, ¿les queda claro esto, jóvenes? ¿Les queda claro en qué consiste ese delito de daños intencional? ¿Por qué si no es intencional cae o en una responsabilidad de conductores, como dijo el compañero, o en una demanda que debe ser civil por daños y perjuicios? ¿Estamos claros en eso, jóvenes? Sí, licenciado. Vaya. Sí, licenciado. ¿Qué otro delito se les ocurre que pueda ser un delito contra el patrimonio en donde no haya intención de enriquecerse? ¿Un incendio? El incendio, perfecto. El incendio. El que le pega fuego a un rancho. Pues el que le pega fuego a una carreta, a lo que sea, a un vehículo. Un incendio. Quiere también destruir el patrimonio del sujeto pasivo, solo que mediante un incendio. Pero no se lo quiere quedar, no es que quiera quedarse con el bien, sino quiere dañarlo, lógicamente, destruirlo, solo que a través de un incendio. Bueno, entonces, jóvenes, lo cierto es que la mayor parte de los delitos contra el patrimonio tienen el ánimo de enriquecimiento. Oigan, sin lugar a dudas. El 90% de los delitos contra el patrimonio tienen el ánimo de enriquecimiento. Básicamente es el delito de daños y el de incendio el que son delitos contra el patrimonio, pero no para enriquecerse, sino para afectar el patrimonio del sujeto pasivo. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, licenciado. Muy bien, vaya. Entonces veamos si ustedes me hacen favor. Veamos ahora el delito de hurto. Leamos el delito de hurto, 246. Artículo 246. Hurto. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Perdone la molestia, vuélvamelo a leer, ¿sí? Artículo 246. Hurto. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, si se dan cuenta, la pena no es una pena baja. Puede ser una pena de 6 años. Es una pena alta en realidad, ¿verdad? Es el delito de hurto.
Yo les diría, jóvenes, que los delitos, ¿cuáles creen ustedes que son los delitos más comunes contra el patrimonio? Los que más hay. Díganme unos 3, díganme. Hurto, robo, Hurto. ¿Cuál otro? el robo. El robo, ¿cuál otro? ¿La La estafa? extorsión. La estafa, la estafa. Esos son los 3 delitos que más se cometen contra el patrimonio. El hurto, el robo, la estafa. Invasiones son menos, usurpaciones pues son menos, apropiaciones indebidas son menos. Los más comunes son el hurto, el robo y la estafa. Estafadores hay muchos. Entonces, estamos en el hurto, en el artículo 246. Quien tomare cosa mueble total o parcialmente ajena, sin autorización del propietario, comete hurto. Veamos cuáles son los elementos de este delito contra el patrimonio, jóvenes. Elementos. A. El hecho de tomar una cosa sin violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. Que la cosa sea mueble. 2. Que la cosa sea mueble. Que sea ajena. Que tenga lugar sin voluntad del dueño. Por supuesto, tiene que ser sin voluntad, pues si el dueño entrega el bien porque lo quiere donar, no puede haber hurto. Y ánimo de lucro. Miren, ahí está el enriquecimiento. El elemento subjetivo ánimo de lucro es el enriquecimiento. Bueno, pero aunque pareciera muy simple, ahí ese delito y sus elementos, sí tenemos que detenernos en verlo, porque no es tan simple. Vayamos de lo más simple a lo más complejo, pues fíjense. Ánimo de lucro es intencional. No hay hurto culposo, tiene que ser un hurto intencional, doloso, intencional. Bueno, que la cosa sea mueble, que el bien sea mueble. ¿Qué diferencia hay entre el bien mueble y el inmueble? Que el bien mueble es más fácil de llevar, licenciado, mientras que un bien inmueble pues no se puede mover del lugar. ¿Correcto? El bien mueble se puede trasladar de un lugar a otro. El bien inmueble no. Una casa no, o un terreno, una finca tampoco. ¿Verdad? Entonces, el bien mueble es el que se puede trasladar de un lugar a otro. El inmueble no se puede trasladar de un lugar a otro. En el hurto, la cosa que se toma debe ser mueble. ¿Me entienden, jóvenes? Esa es la diferencia entre el hurto y la usurpación. Porque, digamos, si ustedes me dicen a mí, digamos, o mejor yo les digo a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un hurto y una usurpación? Díganme con sus palabras, ¿cuál sería la diferencia? Aunque sea lo mismo que estamos hablando ahorita, no importa que me lo repitan. ¿Cuál es la diferencia entre un usurpación hurto y es una con usurpación? bienes Dígame, inmuebles y el hurto con bienes muebles. repítame. La usurpación es con bienes inmuebles y el hurto con bienes muebles. Pues en realidad el hurto, como usted lo dice, es tomar una cosa mueble. Tomar una cosa mueble y trasladarla de un lugar a otro. Ese es hurto. En cambio, usurpación es pretender despojar o hacerse de una propiedad inmueble mediante su invasión, ¿verdad? La usurpación es sobre bienes inmuebles. Entonces, aquí vean ustedes la literal B, el segundo elemento del delito de hurto. El segundo elemento del delito de hurto es que la cosa sea mueble. Es decir, el bien tiene que ser un bien mueble. En el hurto. En el hurto. No hay hurto de inmuebles, tiene que ser de un bien mueble.
Es que el artículo lo dice claramente. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble. Allá no hay para dónde. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble. Se refiere solo a bienes muebles. Ahora, vayamos a la letra A. Vayamos a la letra A. Dice, el hecho de tomar una cosa sin violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. ¿Me pueden explicar un poco esa línea, esa literal? ¿Me la pueden explicar? Que no es bajo coacción o amenaza. Ajá. Se toma sin que se dé cuenta la persona. Ah, no, y si lo encañonan a uno y le dice, deme su reloj y deme su billetera, ¿cómo no se da cuenta uno si uno lo está entregando porque lo tienen encañonado? Pero ahí estaríamos hablando que es robo, porque hay una intimidación. Ahí estamos hablando de un robo, exactamente. Exactamente. Entonces, en este caso, como se trata del hurto, estamos hablando que no debe haber ni violencia ni intimidación. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué más? ¿Qué más me dirían de esa línea? ¿Qué más me dirían? Que no se puede que este delito se da sin utilizar ya sea fuerza física o psicológica para querer tomar la cosa que se quiere Va obtener, la muy cosa bien, amable. va muy bien, pero ¿qué le falta decir ahí? Va muy bien. Va muy bien con lo que me dijo, pero ¿qué le falta? Sin la autorización del No, propietario. no, ya se está yendo a otra letra. Sigue en la letra A. Ahí lo dice. Es tomar la cosa, licenciado. Sí, es tomar la cosa, pero miren pues, miren. El compañero iba muy bien. Y lo que la compañera está diciendo también es correcto. Pero vamos a ver. El hurto, decía él, es tomar la cosa sin violencia ni amenazas para la persona. Hasta ahí vamos bien. Pero yo le dije que siguiera, que ahí lo dice. Pero no solo en las personas, sino tampoco fuerza en las cosas. Y no lo dice ahí, pues, jóvenes. Ni fuerza en las cosas. Porque si se ejerce fuerza en las cosas, entonces también es robo. Por ejemplo, vamos a ver, pues, por ejemplo. Vamos a ver. En realidad, si miren el artículo. Miren el artículo. Vayamos otra vez al artículo. Miren otra vez, lo están viendo. Artículo 246. Dice quien tomare sin la debida autorización cosa mueble total o parcialmente ajena. En realidad, el delito se tipifica con eso. Aunque ahí no dice sin violencia, el delito de hurto no puede llevar violencia porque la doctrina, la jurisprudencia claramente nos hablan de que si es violencia, si hay violencia, entonces vayan al 251, lean el 251, léanmelo. Artículo 251, robo. Quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión tomare cosa, mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el 251 ya les dice que cuando la cosa se toma con violencia, entonces la pena ya no es la misma.
La pena ya no es de 1 a 6, sino la pena es de 3 a 12, porque es hurto, porque hubo violencia. Pero vamos a ver, alguien entra vamos a ver, alguien lo asaltan en su carro, le pegan un golpe en la cabeza y le sustraen su mochila, su billetera y sus lentes que va dentro del carro. ¿Ese es hurto o robo? Es robo. Es robo. Robo. Es robo, sí. Unos asaltantes entran a un bus, encañonan a los pasajeros, pero no golpean a nadie, ni le disparan a nadie. Los encañonan y les piden que den sus relojes y sus billeteras. Y las personas, los pasajeros lo entregan. ¿Ese es hurto o robo? Robo. Robo. Es robo. Por eso pongan atención. Es robo, porque el artículo dice que no debe haber violencia ni en las personas ni en las cosas. Y ya dijeron que la violencia puede ser física, como el que le golpeó, les dije que golpeó, o intimidatoria, o psicológica, cuando se intimida a alguien. Encañonarlos es un acto de coacción, lo están violentando. Entonces es robo. Bueno, porque no puede haber violencia ni en las personas ni en las cosas, ni violencia física, ni violencia psicológica o intimidación. Ahí vamos bien. Ahora, si una persona encuentra un vehículo en la noche y entonces lo que hace es romperle el vidrio para sacar las cosas y rompe un vidrio nada más para sacar todas las cosas y se las lleva, ¿es hurto o robo? Robo. 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 Sí, porque hubo violencia en las cosas. Y si una persona encuentra un carro en la tarde, en la mera tarde, ya casi oscureciendo, y tiene la ventana abierta, y adentro del carro del sillón de atrás se mira que está la computadora, pero la ventana está abierta, y el tipo lo que hace es meter las manos, saca la computadora y se va. ¿Ese es hurto o robo? Hurto. Exactamente. Exactamente. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Entonces, si es hurto, no puede haber violencia, ni física en las personas, ni amenazas a las personas, ni en las cosas, como el que se entró a una casa aprovechando que habían dejado una ventana abierta. No puede haber robo porque no hubo violencia, ese es hurto. O el que toma de un carro que tiene la ventanilla abierta, mete las manos para sacar una computadora, es hurto. Pero si rompe el vidrio o lo que hace es forzar la cerradura de la puerta, ahí sí hay violencia. Y entonces eso se convierte ya no en hurto, sino en un robo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, licenciado. Vaya. Sí. Muy bien. Entonces, los elementos del hurto son esos, que son el artículo 246. 246. Sujeto pasivo puede ser cualquier persona, excepto el propietario, y sujeto pasivo cualquiera, aun cuando no sea el propietario, el sujeto pasivo. Bueno, ahora veamos el hurto agravado, si me hacen favor de leerlo. Artículo 247, si me pueden leer el artículo 247, si me hacen favor. Artículo 247. Hurto agravado. Es hurto agravado, número 1, el cometido por doméstico o interviniendo grave abuso de confianza. Número 2, cuando fuere cometido aprovechándose de calamidad pública o privada o de peligro común. Número 3, cuando se cometiere en el interior de casa, habitación o morada, o para ejecutarlo el agente se quedare Sí. subrepticiadamente en Ajá. edificio o lugar destinado a habitación. Esta circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concursare con el de allanamiento de morada. Artículo 4. Cuando se cometiere usando, bueno, no sé esta palabra,
ganzúa, Ajá, así es. llave falsa u otro instrumento semejante o llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. Número 5. Cuando participaren en su comisión dos o más personas, una o varias fingiéndose autoridad o jefes o empleados de un servicio público. Número 6. Cuando el hurto fuere de objetos o dinero de viajeros y se realizare en cualquier clase de vehículos o en estaciones, muelles, hoteles, pensiones o casas de huéspedes. Número 7. Cuando fuere de cosas religiosas o militares, de valor científico, artístico o histórico o destinadas al uso u ornato público. Número 8. Si el hurto fuere de armas de fuego. Número 9. Si el hurto fuere de ganado. Y número 10. Cuando los bienes hurtados fueren productos separados del suelo, máquinas, accesorios o instrumentos de trabajo dejados en el campo o de alambre u otros elementos de los cercos. Sigamos. Número 11. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. Si los vehículos hurtados fueren llevados y aceptados en predios, talleres, estacionamientos o lugares de venta de repuestos, con destino a su venta, realización o desarme, serán solidariamente responsables con los autores del hurto, los propietarios de los negocios antes mencionados, sus gerentes, administradores o representantes legales, quienes en todo caso están obligados a verificar la legítima procedencia de los vehículos recibidos para su comercialización. Al responsable de hurto agravado se le sancionará con prisión de 2 a 10 años. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Oye, entonces, ustedes ven, jóvenes, que aquí hay varios numerales en donde el delito de hurto se convierte en hurto agravado por las circunstancias que cada numeral dice. Por ejemplo, cometido por doméstico, aprovechando que hubo un terremoto. Cuando participan dos o más personas, fingiéndose autoridad o empleados públicos. Aquí lo que la ley hace es regular 12 casos, 11 casos, en donde el hurto es agravado. Y vean que la pena sí aumenta considerablemente, porque mientras que en el hurto simple la pena máxima es de 6 años, en el hurto agravado la pena máxima es de 10 años. Para que sea hurto agravado basta con que se dé un numeral. Igual que en el asesinato, ¿se recuerdan? Solo con un numeral que se diera en el asesinato ya es asesinato. Sea por precio de recompensa que haya matado, sea que haya sido con alevosía, sea que haya sido con premeditación conocida. Con uno solo de esas causales que se den en el asesinato, ya es asesinato. Con una de estas causales que se den en el hurto, ya es hurto agravado. Bueno. Veamos un artículo más todavía. Veamos el artículo 248. Hurto de uso, si me hacen favor. Leámoslo. Artículo 248. Hurto de uso. Quien sin la debida autorización tomare una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y efectuare, su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen o se dedujere de la naturaleza del hecho, dejare la cosa en condiciones y lugar que permita su fácil y pronta recuperación, será sancionado con una multa de 200 a 3,000 quetzales.
sin perjuicio de las responsabilidades resultantes de los daños causados a la cosa. Cuando el hurto de uso se cometiere para efectuar plagio o secuestro o con fines o propósitos subversivos, se impondrá al responsable prisión de 2 a 5 años, sin perjuicio de la sanción que corresponda al otro delito. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, compañera. Bueno, este delito se llama hurto de uso. Hurto de uso. Si se dan cuenta ustedes, en este delito tampoco hay propósito de enriquecimiento, ¿ya se dieron cuenta? Al igual que, digamos, que los otros dos que hablamos al principio de la clase, en este delito de hurto de uso tampoco hay propósito de enriquecimiento, porque el sujeto no quiere quedarse con el bien. Toma el bien mueble, toma la cosa mueble, la sustrae del propietario, pero no para quedarse con ella, sino para usarla y devolverla. Alguien va a su examen allá en la Facultad de Derecho Penal, vive cerca de la U, a unos 2 kilómetros, olvida su código penal y no hay venta de códigos allá afuera, y entonces agarra una bicicleta o una moto que está ahí estacionada y se va a traer su código. Y a los 20 minutos, media hora, regresa, pone la moto, la estaciona y entra con su código. Tomó una cosa mueble que no era de él, no para apropiársela, sino para usarla y devolverla. Usarla y devolverla. Se llevó la moto y la regresó. Además, el artículo dicen, fíjense, con el solo propósito de usarla y efectuar su restitución, en circunstancias que claramente lo indiquen o de buscar la naturaleza del hecho, dejarle la cosa en condiciones y lugar que permitan su fácil y pronta recuperación. Y yo me recordaba precisamente del caso de un tío en donde hace muchos años le quitaron su pick-up, un pick-up nuevo, se lo quitaron y le dijeron, mira, no tengas pena, te lo vamos a dejar en tal lugar. Y efectivamente, a los 2 días que él iba a ese lugar mañana y tarde el día siguiente y el otro día, pero al otro día, el segundo día que fue, lo encontró cabal ahí, donde le dijeron que se lo iban a dejar. Entonces, el hurto de uso es tomar una cosa mueble. ¿Por qué es delito? Bueno, porque está tomando una cosa mueble que no le pertenece y se la está quitando del lugar en donde la tiene el propietario. Y es de uso, ¿por qué? Porque lo que quiere es usarla, pero restituirla, devolverlo. Eso se llama hurto de uso. Cuando se comete el hurto de uso, el hurto de un vehículo, para cometer un secuestro o objetos o acciones subversivas, bueno, la pena aumenta. La pena aumenta considerablemente de 2 a 5 años por el propósito que se tenía. Pero básicamente el hurto de uso es tomar una cosa mueble, pero para devolverla. ¿De acuerdo, jóvenes? Cuando se gradúan, van al acto de graduación y se ponen togas. Y entonces uno se quita su saco, sea que uno va a ser graduando, sea que va a ser padrino, sea que va a ser examinador de tesis, uno se quita el saco y lo deja ahí en una cercha, así se pone la toga. ¿Qué ha pasado a veces? Que cuando la persona regresa no encuentra su saco, otro se lo llevó. Y cuando el otro se da cuenta de que le queda ya muy largo, muy corto, dependiendo cómo sea, pues lo regresa, a las horas lo regresa. ¿Será ese un hurto de uso? Sí. No. Sí. Sí. A ver, el que dijo no, ¿por qué dice no? Porque como usted nos mencionaba, que todos estos delitos tienen el dolo,
porque solo existen los delitos culposos cuando la ley lo dice expresamente. Y en este caso, entonces, el hurto de uso es cuando tienen el propósito de querer tomarlo, aunque no les pertenezca, para usarlo. Pero en este caso, no tuvieron esa intención. Muy bien. Lo dijo perfectamente bien, compañero. Bueno, ahora los que dijeron sí. ¿Por qué me dicen sí? Si ya varias veces hemos hablado, ya les he explicado desde el semestre pasado que los delitos son dolosos todos, salvo que la ley diga lo contrario. Yo sé que ahorita que se lo estoy diciendo ya se recordaron, pues, pero no se recuerden solo cuando yo se los digo, es que ustedes tienen que verlo claramente. Si el hurto dice quien sin la debida autorización tomar una cosa mueble con el propósito, ven lo que dice, con el propósito de usarla y devolverla, el que se confundió con el saco no tenía el propósito. Yo no les dije propósito, yo les dije, uno llega, se quita el saco y se pone la toga. Y cuando uno regresa no encuentra su saco. Otro se lo llevó y cuando mira que le queda corto o largo, lo regresa a las 2 horas. ¿Qué delito hay? Ahí no hay delito. Si no fue de propósito. Y como lo dijo el compañero y como lo hemos dicho muchas veces, los delitos culposos son solo los que expresamente la ley lo dice. De lo contrario, todos son dolosos. Y esta no es la excepción. El hurto de uso del 248 es un delito intencional, doloso. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Licenciado. Sí, licenciado. ¿Usted me podría ampliar con cualquiera de los delitos que explicó ahorita, con alguno que aplicara alguna de las fases del iter criminis? Muy bien, muy bien. Es una buena pregunta, oye, es una buena pregunta. No sé si adelantarme a querer responderle algo ahorita. Miren la diapositiva, la miran. Sí. Vean la penúltima línea. ¿Qué dice en la penúltima línea? Momento consumativo. Muy bien, momento consumativo. Bueno, la consumación es parte del intercrimen, ¿verdad? Que es cuando se consuma el delito. El delito está consumado, se efectuó totalmente. Entonces, en esa parte, yo quisiera hablarles del intercriminis, en el momento consumativo que está en el artículo 281. De hecho, momento consumativo es parte del intercriminis, porque ahí debo explicarles algo que lo dice la ley. Pero digámoslo pues, compañera, de esta manera. Fíjense pues, lo vamos a ampliar después, no lo voy a ampliar ahora. Fíjense pues, si alguien llega a una casa, encuentra la ventana abierta y ellos saben que hay joyas porque una señora que trabaja ahí le ha dicho que en el cuarto del segundo nivel, donde es el cuarto de los esposos, hay joyas. Y entonces los tipos entran por una ventana del primer nivel, se meten, encuentran en el ropero, en un ropero, digamos, unas joyas, se las traen, pero ya cuando bajan al primer nivel, oyen una patrulla, oyen la sirena y dicen, no saben si es ambulancia o patrulla, y mejor dejan las joyas en el primer nivel, se salen por la ventana y les cae la policía en la banqueta. Les cae la policía en la banqueta. ¿Ese será un hurto o robo? Robo. Sería un hurto si no tuvieron que romper la ventana. Hurto porque la ventana estaba abierta. Hurto, porque la ventana estaba abierta. Bueno, posiblemente sea hurto agravado por ser en el interior de casa. Miren el numeral tercero cuando se cometiera en el interior de la casa. Bueno, pero hurto, digamos, hurto agravado por cometerse en el interior de la casa. ¿Y el delito está consumado o queda en tentativa? Tentativa. Está consumado. No llevaban nada, licenciado. Entonces no hubo hurto.
Miren pues, cuando veamos el artículo 281, vamos a ver que los delitos contra el patrimonio se consuman desde el momento en que el sujeto toma la cosa y la cambia de lugar. Oigan, lo que uno pensaría aquí, lógicamente, en la lógica, es que eso que yo les estoy contando era una tentativa, porque no se llevaron las cosas. Los capturaron y las cosas las dejaron en el primer lugar. Es tentativa. Pero no, resulta que el 281 dice, los delitos de hurto y los delitos contra el patrimonio se consuman en el momento en que la persona toma la cosa y la cambia de lugar. Aunque la tome y se cambie de lugar y lo detengan aún dentro de la casa,